Hola a todas y bienvenidos. Mi nombre es Selma Moncada, yo soy host de Soulful Vibes y hoy estamos con Gabriela Saldumbide. Y ella fue alguien que yo me encontré como muy aleatoriamente en Instagram y me encantó su contenido porque ella habla de cómo uno pivotear y cómo uno cambiar de carrera y eso es a lo que ella se dedica. Así que, bueno, sin más, cuéntanos, Gabriela, un poco de ti, cómo llegaste y bueno, claro, o sea, gracias por acompañarnos hoy aquí. Hola Selma, por favor, gracias a ti. Lo que te estaba contando antes es que esta es la primera vez que nos vemos formalmente en persona. Ha sido increíble porque es chistoso y yo creo que la mejor manera de describir cómo llegué acá es estas coincidencias, tal cual como nosotros nos encontramos. Eh, para mí, lo que me trajo acá fue que, para darles contexto, yo soy de Ecuador, yo estudié diseño de interiores y a los 22 me gradué de esa carrera con honores, y ya van a entender por qué les digo que me gradué con honores. A los pocos meses cayó la pandemia y yo vivo con mis abuelitos y con mi familia extendida, digamos. Y al vivir con mis abuelitos, para mí el aislamiento en verdad fue súper en serio. Y todo este tiempo extra que yo tuve, que les digo, cuando fue en serio, fue como un año y medio de desaparecer de la faz de la tierra. A mí me conocían por pantallas nada más. Y eso significaba que fue muchísimo tiempo de no estar saliendo, de no ocupar ese tiempo para arreglarte, de no estarme viendo con personas y el siguiente día, que el día te empiece más tarde. Mi día era totalmente productivo. Y como es muy natural de mi personalidad, lo que hice fue que me empecé a obsesionar. ¿Y por qué me empecé a obsesionar? Porque al graduarme y al caer en la pandemia, había una voz pequeña que me decía, no te gusta el diseño interior, no es para ti, hay algo más, o sea, hay algo más en el mundo que puede ser tuyo. Y el timing fue perfecto. Todo este aislamiento lo que me permitió fue que yo trabajé de sol a sol en diferentes cosas. O sea, cuando yo digo que estaba trabajando de sol a sol, en este tiempo también encontré el desarrollo personal, empecé a buscar diferentes herramientas y para mí en realidad la obsesión era encontrar la respuesta a esta duda que yo tenía de que si no era diseño de interiores, ¿qué era? Porque mi problema era que no sabía qué era. Y al poco tiempo lo que yo hice fue que sin pedir permiso a nadie y sin las credenciales, me lancé a empezar a buscar oportunidades en diferentes industrias. Entonces yo en la pandemia a la par tenía 6, 7 trabajos, estaba trabajando en diferentes Wow. países a la vez. Entonces yo tenía un turno de día, un turno de noche y yo estaba súper feliz porque para mí era como la manera en la que yo podía acelerar el encontrar la respuesta. ¿Y de qué eran esos trabajos? De todo tipo. Había full jobs, side hustles, part-times, de todo tipo y realmente las industrias en las que yo me metí era que yo ya estaba trabajando en diseño de interiores slash arquitectura. Empecé a tener trabajos diferentes en marketing de moda, en moda en sí, en diseño en diseño de alfombras, tuve trabajos en branding de lujo, en todo lado. O sea, yo empecé a explorar, hice una lista de todos los lugares que podía entrar y empecé a explorar absolutamente todo. Y resulta que en muchos otros lugares, aunque no tenía las credenciales formales que mucha gente cree que necesita antes de lanzarse, me dieron la oportunidad porque yo sabía venderme bien y porque yo Claro. sabía que había muchas habilidades transferibles que podía pasar de un lado al otro. Entonces, bueno, para no alargarte el cuento, al poco tiempo de que yo empecé a hacer esto, me empecé a dar cuenta que mientras más yo exploraba en una herramienta o en una industria nueva, me daba cuenta que también era buena y que podía hacer eso también, pero que no necesariamente era mi pasión. Y con el tiempo lo que pasó fue que las preguntas cambiaron y me di cuenta que la manera en la que yo me podía representar a mí de manera completa es que soy una creativa multifacética y toda esta interdisciplinariedad que yo iba cargando de diferentes industrias era lo que a mí me permitía venderme en otros lados y crear un camino propio en una industria creativa que es solo mía. O sea, yo no estoy compitiendo con nadie en arquitectura o en diseño gráfico, yo estoy armando una carrera que es en base a lo que a mí me gusta y a lo que a mí me prende ahorita. Claro, y es increíble, y ahora que lo dices, como que siento que da cierto alivio
cuando tú Ujú. te das cuenta de que tú puedes ser bueno en muchas cosas y que eso te abre como la ventana a, no tengo que pensar en qué soy bueno o no, sino básicamente qué me gusta y qué no me gusta, que Totalmente. creo que puede ser también hasta quizás una pregunta un poco más intimidante, porque yo sí soy partidaria que uno puede aprender cualquier cosa. O sea, También. las habilidades para mí nunca han sido un obstáculo para tener éxito, porque uno puede aprender las habilidades. Creo que la pregunta más importante es si me gusta o si no me gusta. Totalmente. Y eso, la razón por la que les decía al principio de que iba a tener un sentido del tema de por qué me gradué con honores, yo era muy buena en diseño de interiores. Era tan buena que me gané el premio de la tesis y la medalla y el ni sé qué y el ni sé cuánto. Entonces, el don y la maldición de ser muy bueno en diferentes cosas o de poder dar tu corazón a lo que sean que te metas y generar éxito, es que el éxito no es igual a la felicidad. Y ese es el problema, porque aunque externamente te ves lleno de medallas y de títulos y de, en teoría, lo que en papel se ve como exitoso y bien, tú sabes que no eres feliz, tú sabes que tu corazón te está, o esa pequeña voz adentro tuyo te está diciendo que hay algo más grande para ti. Y ahí empieza el reto, ¿no? Si es que el éxito no es felicidad, ¿cómo comunicas eso al resto? Porque si no te empiezan a ver como un loco. Si ya Y eres bueno en esto, ¿qué haces? Como, ¿qué haces? exacto. Y siento, por lo menos a mí me pasa mucho en mis redes, que yo hablo mucho de que pueden emprender conmigo y que yo le enseño cómo hacerlo. Muchas vienen con ese miedo. O sea, como que ya yo tengo mi carrera, ya yo tengo mi profesión, ya yo estudié todo esto. Entonces es como que, porque también no es simplemente ya yo soy bueno en esto, sino es Ujú. también sentir estoy abandonado todos estos años de trabajo, por ejemplo, o estoy abandonando este todo lo que he venido construyendo o todos mis sacrificios, o es como si no ha valido la pena todo ese trabajo que ya yo hice. Y aprovecho de una vez a preguntarte, o sea, tú que has hecho como que esos diferentes pivots, que yo sí creo que, bueno, me atrevo a preguntarte, o sea, tú lo has hecho muy joven, que yo sí creo que eso tiene como un beneficio, vamos a decir, como que en diseño de interiores lo pudiste estudiar, pero no necesariamente trabajaste 10 años en diseño de interiores, pero me imagino que sí tienes personas que sí le han tocado eso, o sea, cómo, o sea, hablando de una vez ya de lo que tú estás haciendo ahorita, que es el game plan, bueno, cuenta un poco de lo que es el game plan, siento que me estoy adelantando. Bueno, The Game Plan es mi programa de mentorías y de asesorías para cambios de carrera. Y es básicamente mi historia convertida en metodología. Porque lo que pasó fue que yo tuve, como te digo, casi un año y medio de aislamiento total en el que me metí a trabajar de fondo con coaches, con cursos, con todo tipo de recurso para yo encontrar las respuestas, pero la realidad es que no todo el mundo tiene un año y medio para aislarse del mundo y cambiar de carrera, uno. Y dos, la mayoría de gente que cambia de carrera sostiene una carrera mientras hace la transición a otra carrera. Y eso significa inversión de tiempo, inversión de solo tienes 24 horas al día, ¿no? Entonces tienes que mantener un trabajo, una vida social, una vida personal y aparte hacer la transición. Entonces, yo estoy convencida de que la razón por la que menos gente se cambia de carrera a un lugar en el que les haga más felices y más productivos es que se siente como un salto totalmente abismal. Sí. Y cuando yo lo estaba viviendo, yo no encontraba recursos que me den respuestas. Cuando te digo que yo tomaba cursos y coaches y todo esto, fue que yo fui juntando metodologías y expertos de diferentes lados y un poco tomando lo que me ayudaba de cada uno, pero no hay nadie que se dedique a esto, lo cual es, a mí parece una falta de respeto a el workforce en general, porque obviamente estas son estadísticas gringas, porque ellos son los que tienen las estadísticas de todo, pero es más del 54% de toda la fuerza laboral que ahorita está queriendo o planificando cambiarse o dudando si cambiarse o en verdad ejecutando el cambio. Y esto en diferentes industrias varía aún más. Por ejemplo, en arquitectura, que es del mundo del que yo salí, estas cifras son súper altas y se camuflan y nadie te habla de esto. Entonces, la gente cuando se gradúa o la gente cuando está 10 años, como tú dices, en una carrera, dices como, ah,
este es el sistema y esta es la manera en la que yo me tengo que acostumbrar a vivir. Entonces, volviendo un poco a lo que tú me estabas diciendo antes, si bien sí, yo tuve la suerte de caer en esta crisis muy temprano, creo que también fue, me doy la gracia de que fue también mi decisión de hacerlo, porque hay una línea muy fina entre o es muy temprano y me voy a aguantar 10 años más para ver si es que al fin me gusta, o es muy tarde y ya dediqué 20 años a esta carrera, ya me aguanto el resto de mi vida ahí. Lo cual a mí cualquiera de las dos me parece igual de grave. Claro, claro. Y eso, o sea, algo que vengo como pensando mucho también es cómo tú tuviste la intención de hacerlo una metodología. Porque yo he sido una que yo he pivoteado muchísimo, pero es porque yo soy un poco, yo me tiro a la piscina fría y después averiguo cómo se nada, después averiguo todo. Pero es, o sea, yo creo que también es como uno ve las cosas o quizás para unas personas, ponte tú, a verte, por ejemplo, tú graduado con honores de la carrera, quizás te hubiera impedido hacer el pivot si hubieras estado pensando qué van a pensar la gente después que yo me gradué con honores, ahora venir a cambiar. Pero son cosas que mucha gente sí piensa. Y ahora me quiero ir como más profundo, o sea, ¿cómo, o vamos a decir, cuáles son esas cosas que tú has visto más común entre tu grupo de, vamos a decir, de clientes antes de hacer los programas y ya entonces ya después cuando están haciendo el game plan? Yo creo que el miedo al cambio, y esto lo hablábamos un poco por Instagram, pero el miedo al cambio y el miedo a reconstruirse es algo que lo vivimos en diferentes etapas. Y todos lo vivimos. Y es chistoso porque a mí lo que me llama más la atención es que la renovación es aclamada en todos lados, menos en nuestra vida personal. Entonces, estoy renovando mi casa. Qué increíble, vas a tener una casa mucho más linda, vas a botar lo que no sirve, vas a comprar cosas nuevas, te vas a sentir mejor. Renové mi carro, es el típico como Pimp My Ride, Ajá. increíble, va a quedar más chévere, vas a venderlo a más valor. Estoy cambiándome de carrera. Ay, te fue mal, fracasaste, te rendiste, te diste por vencido. ¿O Entonces, qué fue lo que temor un pasó? poco. Como si Exacto. hubiera habido una experiencia traumática de qué fue lo que pasó que hizo que eso pasara. Exacto, y yo lo que pienso es, sí, si bien muchas cosas malas nos pueden motivar, es decir, puedes llegar a un punto de quiebre en el que dices, este es el último día que yo voy a permitirme vivir de esta manera, también te pueden motivar las cosas buenas. Y pensando, por ejemplo, en esta línea que estábamos hablando, ok, ya le dediqué 20 años a esta carrera o a esta vida o a esta manera de hacer las cosas, voy a hacer que el resto de los años que me queden sean mejor. O sea, yo creo que puedo vivir algo mejor. Yo creo que no tengo que llegar al punto de quiebre para decidir que me merezco más y que puedo crear más. Eh, y sí, o sea, yo lo que noto es que en general es mucho más fácil aclamar, como te digo, la renovación ajena. Los famosos también, o sea, dejemos de lado las casas y los carros. Qué chévere, Beyoncé sacó un nuevo álbum para nada esperado en otro ritmo. Es una genia. Taylor Swift se renueva en Sí. cada era. Increíble. Las temporadas de tus series, las nuevas películas, todo es bueno cuando se renueva, menos tu carrera. Y esto, cuando yo digo carrera, me gusta decir carrera, pero se trata de todo lo que tú hagas en este mundo. O sea, tu carrera es la manera en la que tú puedes cambiar el status quo, puedes traer una semillita a la vida de la gente y a tu propia vida. Esto puede ser emprender, esto puede ser un trabajo corporativo, o esto puede ser trabajar de influencer en las redes. O sea, tu carrera puede verse de tantas diferentes maneras, pero en los momentos de transición es muy, muy difícil. Es muy, muy difícil que la gente se lance a la piscina. O sea, hay muy poca gente como Selma que se lanza a la piscina cuando todavía está fría y sin preguntar. Sí, sí. Y ahora que lo dices, o sea, cuando me pongo a pensar mi motivación siempre fue esa. Es que debe haber una forma mejor. Es que debe haber una forma mejor. Y yo pivoteé, bueno, brevemente voy a decir todos los pivots que yo he tenido. O sea, yo estudié mercadeo.
Yo Ujú. trabajé en agencias publicitarias, o sea, en agencias tradicionales, cuando era todavía ATL y BTL. Yo creo que los Ok. publicistas que escuchan Ok. eso van a identificarlo. Todavía no existían ni siquiera las redes sociales. Y luego de ahí yo renuncié y, bueno, me fui a hacer una maestría en Londres, regresé y empecé a trabajar en la banca. O sea, a mí no me importó y yo me metí en la banca. Pero mientras estaba en la banca, empecé como a reconectar con el yoga y todo eso. Estaba haciendo una certificación de yoga y después de un año y medio en la banca dije, no, yo me voy a dedicar a ser profesora de yoga. Renuncié. Ya después de Ok. 2 maestrías en marketing, renuncié y me puse full time profesora de yoga, como por 8 meses. Hasta que entonces tocó a mi esposo, le dieron una posición en Panamá y nos fuimos a Panamá. Y Ujú. ahí yo dije, bueno, hay que emplearse. Claro, yo fui como, ¿dónde más rápido que me den trabajo? En una agencia. Entonces fui a trabajar en una agencia de marketing, pero era marketing experiencial. Era muy diferente a lo que yo hacía, pero a mí no me importó. Y eso que yo empecé mejorando procesos. Ujú. Dije, ok, yo soy buena en Excel, vamos a hacerlo. Y entre todo eso, yo empecé con Soulful como un side hustle, empecé con el podcast, yo me había certificado también en Ayurveda, empecé a hacer consultas ayurvedas individualmente y ya luego, sí, ya, no sé, en el 2020 también en la pandemia yo renuncié. No, yo había renunciado al trabajo en la agencia, empecé a trabajar en una aseguradora como gerente de marketing, que era un trabajo, era como mi trabajo vehículo para yo dedicarle tiempo a mi emprendimiento. O sea, esa fue como mi Perfecto. estrategia que yo hice, como un trabajo que iba a requerir menos tiempo, que yo podía salir a las 5 en punto de la tarde y entonces ya en las noches podía. Fue así hasta que llegó la pandemia. Y Mm. cuando llegó la pandemia se fueron los horarios, se fue todo y yo dije, ok, mi trabajo vehículo se está convirtiendo en mi trabajo pesadilla. Esto no puede ser. Y renuncié y me dediqué a dar cursos de Ayurveda. Y Wow. 8 meses en los cursos de Ayurveda dije, ok, esto no me está dando la plata que yo quisiera para la vida que yo sueño, Ujú. con bienestar, porque a mí siempre me ha gustado mucho el bienestar natural. Y entre todo eso dije, ok, yo necesito ingresos pasivos, esta es la vida que yo quiero y apareció doTERRA, pivoteé a doTERRA y ya llevo 3 años. Pero ha Wow. sido como muy, o sea, como que me encanta que tú estés poniendo esto porque justo ese tipo de pivot que yo he hecho, yo sé que no es común. Y uno Ujú. lanzarse así y no importarle ser el nuevo, yo sé que da mucho miedo. Entonces, ahora sí, como que quiero curiosear un poco, pick your brain, de cómo es tu metodología. O sea, cómo tú llevas, porque como te digo, como, bueno, como tú misma lo dijiste, no todo el mundo se va a lanzar como yo. Ah, yo soy mercadóloga con 3 maestrías. Ok, vendo aceites esenciales. ¿Qué? ¿Cómo llegué? O Ujú. sea, yo sí sé cómo yo llegué ahí, pero yo sé que para mucha gente es un shock. Y, y para mucha gente quizás lo sueña, pero, o sea, ¿o cómo le haces? Sí, sí. Traerlo de un lado al otro es duro. Sí, y digamos, lo que tú acabas de contar es un testimonio, primero, de que eres súper valiente, pero segundo también de que respondías naturalmente a la vida. A mí, una de las cosas que yo más anclo en The Game Plan es que la decisión que tomas a los 18 años no puede ser la prisión para el resto de tu vida. Yo ya ni siquiera me he visto como me vestía a los 18 años, mucho menos tengo Claro. los mismos ideales, los mismos sueños. Entonces, empezando por ahí, es un gran ejemplo para la gente que esté escuchando aquí que la vida va a cambiar, tú vas a cambiar con la vida. Y The Game Plan no es solo para la gente que de la nada descubre, perdón, que quiere cambiarse de carrera porque su pasión es otra. Es una reacción natural a la vida, pues la vida va a cambiar. Y en cuanto a The Game Plan y su metodología, es que una analogía que me gusta un montón es el iceberg. Y yo creo que está un poco sobreutilizado, pero es la que muestra de verdad qué es lo que pasa. Cuando la gente tiene miedo de cambiar, cuando quiere, por ejemplo, está en un trabajo corporativo y quiere emprender, cuando quiere cambiar de un trabajo corporativo a otro, cuando quiere cambiar de una industria a otra, cuando quiere reposicionarse, lo que está encima del agua es que ya es muy tarde o es muy temprano o quizás no tengo las herramientas o
no sé si me van a contratar o ya le dediqué mucha plata a estos títulos, mucho tiempo también, pero lo que está debajo del agua es mucho, mucho más fuerte. Y esto, esta frase yo la saqué de un training con Tony Robbins, un genio de esto, pero Amamos eh, a Tony Robbins. amamos. Amamos. ¿Cómo es no sé El cómo se nuevo, hace, es el así. nuevo, así? Sí, Amamos a Tony amamos, Robbins. pero yo también soy de este corazón. Este training lo conseguí, fue muy chistoso porque fue una de las primeras veces que yo invertí en mí misma. En ese tiempo fue como cuando yo estaba casi que en mi primer sueldo, no sabía qué iba a pasar, invertí en este training y la primera frase que me llegó y que se ha quedado desde ahí hasta este punto de mi vida fue que uno de los rasgos, los mayores rasgos de nuestra personalidad es mantenerse coherente con nuestra identidad. Entonces, debajo de ese iceberg, lo que pasa es que usualmente, ok, yo ya me puse, en inglés se dice como wear many hats, ya me puse el sombrero de que soy eh, contadora y el día de mañana yo sé que puedo generar una mejor vida quizás emprendiendo en mi negocio de pasteles o en mi negocio de contaduría, pero mi negocio, pero yo ya soy contadora. Y como yo ya creé una vida alrededor de ser contadora y ya creé una identidad alrededor de ser contadora, hablemos de amigos, contactos, todo este tema de reputación. Es muy difícil cortar eso porque el rato que tú cambias significa que o eres una mentirosa, o sea, eres hipócrita y no eres lo que dijiste que eras y se genera una disonancia cognitiva dentro tuyo, o tienes que tener la suficiente humildad de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que era antes, pero esto es lo que soy hoy. Entonces, en la metodología en realidad hay un montón de trabajo de mindset, sí, pero también de estrategia. Porque, ¿qué significa cambiar de este lado a este otro lado? Hay un montón de habilidades transferibles que usamos todos los días. Tú cuando pasaste de un trabajo al otro, no significa que tú te inventaste los títulos y pasaste carpeta mal. Simplemente supiste vender, ok, este es lo que yo traigo de habilidades y esto es lo que les puedo dar a ustedes en esta nueva industria. Porque las habilidades transferibles sirven de miles de maneras. Entonces, lo que nosotros hacemos en The Game Plan principalmente es encontrar un propósito y una dirección a este cambio y hacer un inventario al principio, porque si no, hay una frase que en realidad no sé cómo es exactamente, pero el típico de que he estado con la misma persona en diferentes cuerpos, que cuando tú no sabes qué patrones romper en una relación, terminas con diferentes personas, pero son la misma persona, son el mismo patrón. Lo mismo Sí, pasa en las carreras. Si es que tú no haces un inventario de lo que, tanto lo que estás viviendo como lo que quieres para luego, puedes terminar en otra industria totalmente diferente y seguir viviendo los mismos patrones. Entonces, una vez que hacemos esto, hacemos un inventario propio también de qué habilidades traes a la mesa y qué habilidades puedes usar como tu diferenciador y qué habilidades puedes usarlo para entrar en este otro lugar en el que quieres estar, sea industria, sea carrera, sea sector. Y una vez que tienes todo esto, hay un trabajo muy, muy fuerte de encontrar el lenguaje que te da la identidad nueva, este nuevo sombrero, digamos, que quieres tener acá. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú no tienes el lenguaje para comunicar un cambio, te sientes como un fraude. sí. Porque lo que no sabes poner en palabras no existe. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Yo a mis 22 años estaba manejando 7, 8 trabajos, que en mi humilde opinión era bastantísimo, y yo, como no sabía comunicar, lo que parecía era que yo estaba jugando. Entonces yo no sabía poner en palabras que yo lo que estaba haciendo es explorar todas las industrias que puedo explorar, equiparme de un montón de habilidades para después tomar una decisión informada. Ahorita Claro. suena como, wow, estrategia pura, Como pero en ese claro. tiempo Ajá. mi familia me preguntaba como, ¿y qué haces? Y yo, el trabajo uno, o el 2, o el side job 2, o el hustle 3, o sea, entonces tienes que tener el lenguaje para poder equipar ese cambio y para poder comunicarlo al resto, porque el rato que, por ejemplo, tu pareja o tu mamá o tu hermano escucha que estás dejando un trabajo de, digamos, 20 años o una carrera de un año en el que le invertiste tanto tiempo o muy poco tiempo, lo que sea el espectro en el que la persona escuchando se encuentre, si no tienes el lenguaje para comunicarlo, ellos van a hacer
estimaciones en base a su experiencia. Entonces, por ejemplo, si yo me paro al frente de la cámara sin el lenguaje de comunicar que lo que estoy haciendo es una marca personal o un negocio o un cambio de X, Y o Z, ah, esta man es influencer. Ella lo que está haciendo es, ¿me entiendes? Sí, Te llenan las líneas, ellos conectan los puntos que tú no conectas. Entonces, eso es gran parte del game plan, porque el sentirte avergonzado de esta decisión tan fuerte que tú estás tomando es una de las mayores razones por las que la gente para. Porque te quedes en una carrera o cambies de carrera o hagas lo que hagas, te vas a encontrar con malos comentarios de la gente alrededor tuyo. Eso es normal. claro, siempre. Estimaciones de personas de afuera. Pero el momento en el que tú sabes muy claro la dirección, el propósito y el lenguaje que tú usas, la gente va a respetar ese cambio que tú estás haciendo. Porque básicamente the game plan es empacar lo que eres y lanzarte a la otra cancha, pero bien empacado, para que la gente no haga sus propias assumptions. No sé cómo, no Sí, me acuerdo cómo se sí. dice eso en español. Assumptions, no, que asuman, que Exacto, no asuman. asuman cosas que no son. Y una vez que llegas acá, obviamente ya estás en la otra cancha, es empezar a generar toda esta red de contactos. Porque una de las cosas más difíciles es que la gente cuando ya tiene una identidad en este otro lado, no tiene red de apoyo acá. Sí, Y entonces, The Game Plan, como te digo, es mucho mindset, es mucho storytelling, pero también es sistemas para hacer que este cambio de carrera o este cambio nuevo que tienes que hacer sea más fácil y sea un sistema que lo puedes hacer si tú tienes un trabajo de 9 a 5, ok, con una hora diaria puedes seguir avanzando este cambio. sí. Y es increíble porque mucha gente, o sea, y lo digo por experiencia, o sea, yo tengo personas que a mí constantemente me escriben, Selma, que yo quisiera emprender, pero no tengo las habilidades, o que yo quisiera, eh, o, o sí, así, como que yo quisiera emprender, pero yo no soy mercadóloga, entonces no sé nada de redes sociales. O, o yo soy, no sé, soy abogada, a mí no se me perdió nada vendiendo aceites esenciales, que eso es algo que yo escucho mucho. Y te quisiera preguntar también, como que puntualmente, o sea, sí, cómo le haces con el miedo? Porque me imagino que llega mucha gente donde ti con mucho miedo, o sea, miedo inclusive de inscribirse en el game plan. O sea, Ujú, ni siquiera están haciendo el cambio en sí, sino están planificando hacer el cambio y mucha gente le da hasta miedo eso. total. Y es que a la final mucho está en juego. En todo momento mucho está en juego. En nuestra vida, en nuestra carrera, en nuestro bienestar. Entonces siempre da miedo porque en el caso de Game Plan en particular, estás invirtiendo en un cambio en el que ni siquiera estás seguro si es que vas a hacer. Entonces es una inversión que yo desde que invierto en las personas ya tengo muy claro si es que están muy en serio acerca del cambio y ya puedes saber quiénes van a triunfar y quiénes no. Porque si Ok, es que tú entras a un cambio ya con todas las ganas de hacerlo, lo vas a lograr, porque simplemente implementar sistemas. Si es que tú entras a un cambio y todavía estás como, no quiero soltar esta identidad pasada porque no estoy convencido y dejas que un curso pase, realmente las herramientas que te pueden dar dependen de la ejecución tuya. Y exacto. como todo, entonces, para mí el miedo, si te soy súper sincera, yo he tenido una relación bastante dura con el miedo. Eh, Comenzando por el hecho de lanzarme a crear, o sea, tómenlo de mí, a crear esto, ¿no? Porque yo estoy abriéndome totalmente vulnerable de la, en Ecuador decimos la plena de lo que fue mi carrera, de lo que fue bueno, de lo que fue malo, de cómo lo logré. Y el miedo está en todo lado, yo creo. Y honestamente hay muchas herramientas dentro del programa y que son replicables a muchos diferentes programas que te ayuda a recordar los cambios que ya hiciste, estas transiciones que ya hiciste y que las lograste. Y más que nada, yo creo que nunca te puedes quitar el miedo, pero sí puedes generar un arsenal de recursos que te hacen sentirte mucho más segura. Entonces, algo tan simple como saber exactamente cómo comunicar el rato que te pregunten, ah, ¿y tú qué haces? Que no te demores 30 minutos explicando el cambio que hiciste y que tal vez quieres emprender, pero que no sabes, pero que el miedo, no necesitas hacerlo eso.
No necesitas explicar tu vida entera a una persona que conoces en un evento. Con 3 líneas te vas a sentir mucho más seguro y el miedo baja. Porque, como te digo, cuando tú tienes el lenguaje para comunicar ciertas cosas, el miedo se disipa. Pero el miedo no se va. Yo creo que para mí la mayor motivación cuando comencé este camino mío, que fue, como te digo, ya casi 4 años atrás, fue la posibilidad de algo mejor y también el que el día de mañana no sienta que yo desperdicié más tiempo en un espacio en el que no me hace feliz por miedo a no intentarlo. Porque al final del día, yo lo que me di cuenta es, si yo fallaba, yo siempre podía volver a diseño interior. Ya tenía los títulos, tenía las credenciales, tenía todo lo que necesitaba, pero me quería dar una oportunidad en este otro lado. Y no hemos vuelto a diseño de interiores, mi gente, así que eso les da algo. Claro, claro. Y es, volviendo quizás un poquitico al miedo, es también uno empezar a quizás diferenciar miedo de incertidumbre o miedo de soltar el control y también elegir tu miedo. Ujú, O sea, porque puede ser, o sea, por ejemplo, muy honestamente hablando, a mí me da mucho miedo tener que volver a ser empleada. mm, Entonces, a mí me da mucho más miedo volver a ser empleada que el miedo al que dirán. ujú, Entonces, claro, yo acciono basado en mi miedo más grande, ujú, pero me encanta cómo tú tomas en cuenta cómo tú empaquetar y cómo tú decir las cosas, porque yo sí creo que en Latinoamérica, el rol que nosotros, eh, no es, no es como el performance que damos a la sociedad, pero in a way, yo creo que sí es más relevante que en otras culturas, pienso yo. O sea, mm, siento que el qué dirán es un poquito más fuerte, por ejemplo, que en Estados Unidos o que en Europa. Entonces creo que es un factor que normalmente no contemplábamos de, ok, ¿qué va a decir? O sea, yo creo que es un miedo muy real y muy grande, que total, sí. totalmente. Y es verdad, a la final, porque el gringo no le importa si es que el tío estaba pensando que su trabajo es bueno o no. Para nosotros es nuestra comunidad y lo que nos hace nosotros y que yo amo, también es fuerte a veces porque te importan las opiniones de mucha más gente. Pero yo lo que les diría es, una frase que a mí me marcó hace algún tiempo fue que, y no me acuerdo ni dónde la vi, no me acuerdo quién la dijo, así que si es que alguien sabe, que lo comparto también, pero lo que vi fue que la procrastinación es la osadía de creer que Dios te debe otro día más. Y yo sé que mucha gente no escucha, tal vez que escuchan no cree en Dios, pero transmítanlo o conviértanlo a lo que ustedes crean. A mí me marcó eso porque con esta excusa del miedo, ¿no? En mi caso, mi miedo más grande fue lanzarme a hablar en redes sociales, porque para mí mi Instagram era muy como la foto linda y como el lugar para conocer gente y bla, bla, bla. Entonces, el rato que yo estaba hablando de todas estas cosas fue muy raro y sigue siendo raro, porque para mí el camino recién está comenzando, como para muchas personas. Y cuando leí esta frase, fue como, wow, estoy siendo muy osada creyendo que yo tengo toda la vida para hacer estos cambios, cuando en realidad lo único que tengo asegurado es que hoy puedo intentar darme una mejor vida. Y el rato que esta frase la escuché después, pero para darles una historia a la gente que escuche, yo me pagué por primera vez con todos estos cambios de carrera y con todas estas cosas locas que yo estaba haciendo. Me pagué por primera vez un viaje hace un par de años a Los Ángeles, un viaje totalmente pagado por mí, que was unheard of. Y me di todos los lujos que yo quise en ese viaje. Y fue específicamente, me fui para conocer una ciudad que me llamaba la atención, para ir a lugares a inspirarme, para hacer todo lo que yo quisiera hacer creativamente. Fui a un estudio de baile que me encantaba, lloré, o sea, fue un viaje increíble. Y sentí una felicidad en el pecho, no por haberme pagado el viaje, no, simplemente por haber hecho lo que yo quería hacer.
en un punto de mi vida. No lo consulté con la gente, no tuve que preguntar si es que a la gente le parecía, fue simplemente hacer algo que resonaba conmigo. Tuve la suerte de que una prima que vive allá también me acompañó, entonces fue, que es una prima como hermana mía, todo fue perfecto. Y cuando regresé a Quito, se me iban las lágrimas como journaling sobre este viaje y lo que me di cuenta fue que la opinión de otros no paga mis sueños y la opinión de otros no paga mis cuentas y la opinión de otros no me hace más feliz y la opinión de otros no me llevó a ese estudio de baile. La opinión de otros no me agrega nada. Y yo sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero yo sí les invitaría a las personas, quizás hasta como técnica, vayan a un lugar en el que han soñado ir, ya sea un restaurante, una cafetería al lado de su casa, lo que sea, o un viaje como este. Vayan y dense un día de lujo, unas 2 horas de lujo, de comer algo rico, de hacer lo que ustedes quieran. Y pregúntense en verdad si es que la opinión de estas personas está dándoles la oportunidad de vivir esta vida. O si es que más bien les está guardando en una prisión en la que ustedes mismos son los guardias de celda, porque nadie les está metiendo ahí. Sí, sí, está deep. Está Está potente. deep, está potente y creo que, bueno, lo que están escuchando, tómense un tiempo como para autorregularse y respirar, porque sí, esas son cosas fuertes. Esas son cosas fuertes que me imagino que a ti te pasa igual que a mí, que uno ve, uno escucha las personas quejándose de su vida, uno Mm, escucha que el 80% de una conversación es queja, mm, en lugar de simplemente vamos a cambiarla. Y por lo menos a mí me pasa mucho que yo veo ese miedo. Yo veo ese miedo en la ropa. Y yo sé que es duro. Es duro uno, quizá puede ser duro para los que están escuchando esto, que no están viviendo la vida de sus sueños mm, o que se sienten enjaulados. Sí creo que es importante hacer el espacio como admitir de que sí es fuerte. Pueden sentirlo fuerte, pueden escucharlo fuerte ahorita. Em, y eso no significa que está mal. mm. No significa que está mal. Y No, bueno, y ya como... Ajá, sí. Sí, sí. lo que quiero decir para terminar esa parte es que en verdad quiero que tomen esta conversación y aunque sea fuerte, que les mueva a un nivel en el que empiecen a buscar recursos para de alguna manera dar un pequeño paso, que no sea un salto inmenso, pero sí que sea un pequeño paso, porque un paso diario les va a llevar mucho más lejos que esperar 10 años para dar un salto enorme. Porque yo me di cuenta que yo hace algunos años lloraba cada vez que yo veía algún documental de algún famoso, como su historia de éxito, su historia de llegar a la cima y todo. Y yo lloraba como que hubiera sido un famoso que yo amaba, pero no, era simplemente que yo me conmovía un montón porque yo me veía reflejada en esas personas y porque yo también quería hacer eso. Yo quería darme la oportunidad de entregarme a una vida en el mismo. Y todavía lo estoy haciendo. No lo tomen como ya esta es una historia de éxito. No, todavía estoy recién comenzando, pero dense la oportunidad de no solo ver a otros hacer cosas, sino probar por ustedes mismos. Tómenle el miedo de la mano y busquen a personas como Selma, a personas que les den las herramientas para enfrentar ese miedo y denle con todo porque a la final no sabemos cuántos días tenemos en este mundo. No seamos osados con ese tiempo. Sí, sí. Y, y sí, o sea, lo que te iba a preguntar era como que qué tips puntuales tú le podrías dar a esas personas que quizás están pensando hacer cualquier tipo de pivot. O sea, Ujú, pivots, vamos a decir, de posición eh, dentro de una misma industria, cambiar de industria, de empleado a emprender, o de ujú. repente de un emprendimiento a otro emprendimiento. O sea, como que, ¿cuáles serían tips súper puntuales que quizás puedan empezar a hacer? Les tengo tres. Me encanta el número tres, creo. El uno es que busquen qué parte de su experiencia actual puede potenciarles a su experiencia futura. Entonces piensen en habilidades transferibles. Y esto puede ser historias, puede ser experiencias o puede ser un programa de
computadora, puede ser lo que sea, porque eso les va a dar una base de confianza en este cambio. Y eso puede incluir incluso, puede considerar incluso historias de éxito, lo que ya te ha salido bien. Es tu eh, armamento para seguir adelante. El número dos es pensar que muchas cosas pueden coexistir. Una de las cosas que yo quiero que mi marca comunique es que no tienes que ser una cosa o la otra. Puedes ser al mismo tiempo un empresario en un lado y puedes ser también un empleado corporativo en otro, hasta que logres hacer el salto grande. Cuando te das cuenta que muchas cosas pueden coexistir, bajas un poco el impacto de este choque interno, de estas identidades, de o soy esto o soy esto. Hay mucha gente que, o sea, no, ni siquiera mucha gente. Todos nosotros somos hermanos, amigos, esposos, somos empleados de alguien, somos quizás jefes de otros, somos muchas cosas a la vez y eso te ayuda a que el salto no sea tan grande. Y el número tres que yo les diría es que siempre recuerden que las decisiones que toman hoy no son la parada final. Entonces, muchas veces lo que pasa es que, ok, quizás a mí lo que me detenía era la decisión que tomé a los 18 años, pero quizás hoy tomo otra decisión que luego es la prisión de mi yo de 40 años. Estamos en un constante cambio y cuando nosotros nos autodefinimos, de nuevo, el lenguaje es muy importante y el storytelling también. Si es que tenemos el lenguaje correcto para ponernos un título que nos permita cambiar, vamos a cambiar con mucha más gracia versus soy esto y para cambiar tengo que romper la caja para ir a otro lado. No, eres un work in progress constante. Eres una persona que está avanzando constantemente y que tiene el derecho a cambiar las veces que necesite para ser feliz. Sí, me encanta. Me encanta. Y el storytelling supongo que también es self-storytelling. O sea, storytelling out, storytelling in. Ujú, Que al final del día la voz de nosotros es la más importante porque es lo único que nos escuchamos todo el día. totalmente. Y comienza con hablarse hacia adentro, pero también es la manera en la que tú hablas y cuentas tu historia hacia afuera. Porque la misma experiencia, el mismo pivot puede ser contado, y esto es más marketing, o sea, es marketing y es ser más creativo, pero es la parte que más me apasiona de todo esto, y es que la manera en la que tú cuentas la historia cambia mucho la perspectiva. Entonces tú puedes contar de tu pivot como un fracaso o puedes contar de tu pivot como la flecha que te lanzó hacia adelante. Y todo depende de cómo quieres tú escribir esa historia que estás escribiendo. Me encanta. Me encanta y muy poderoso para, sí, para los que están escuchando que quizás quieren hacer este pivot y no se atreven. Entonces, bueno, antes de terminar, cuéntanos, Gabriela, ¿dónde la gente te puede encontrar? ¿Qué pueden esperar de ti cuando te encuentren? Claro que sí. Me pueden encontrar en @Gabriela Saldunvide. Creo que va a ser más fácil que vean cómo se escribe mi apellido. Sí, yo le puedo Eh, poner el link abajo en la descripción, o sea, el link directo a tu Instagram. Gracias. Y sí, ahí me pueden encontrar. Siéntanse libres de mandarme un DM preguntándome. Obviamente tengo el programa de Game Plan que se abre cada cierto tiempo para una nueva ronda de personas. Y también pueden ponerse en la lista de espera si es que están interesados. Les voy a dejar también, les quería decir, un freebie para que ustedes puedan hacer este análisis de este roadmap, de en qué punto están de su pivot y que puedan ustedes irse preparando, porque quizás The Game Plan no les aplica a ustedes, pero no significa que no puedan tener estos, como le decía Selma, estos principios de renovación que les va a ayudar y les va a encaminar un poco más. Y por último, también se viene, todavía, esto es la primera vez que estoy hablando, pero se viene un recurso para poder contar historias, nuestras historias, desde un lugar, como te decía, de amor y de éxito y también de estrategia para vendernos al mundo, para hacer las cosas pensando en la vida en la que queremos vivir. Y sí, se viene este recurso también. Así que eso, si es que lo ven en el futuro, también es parte de esto que estamos creando con Selma aquí. Muchísimas gracias. ¿Y cómo pueden tener el freebie? Lo van a encontrar en la descripción del episodio. Va a ser muy específico a este episodio y solo lo van a encontrar ahí. Así que go to Exacto. the description. Go to the description.
Así que, bueno, mil gracias, Gabriela, por estos, creo que fueron 40 minutos, 45 minutos, Capaz más. power, o sea, power, power, power. Unos, en inglés se dice truth bombs o mic drops, que hasta a mí me sacaron un poco de casilla en el mejor sentido de la palabra. Así que espero que todos los que lo hayan escuchado también hayan recibido ese poquito shake. Y si escuchaste este episodio y te gustó, por favor te invito a que lo compartas con otras personas que también le podrían interesar, porque yo creo que tanto, bueno, Gabriela, tú como yo conocemos muchas personas que tienen mucho miedo de hacer un pivot Mm. y quizás puede ser la decisión más liberadora que hagan en su vida. Así que mil gracias a todos por escucharnos. Les mando un abrazote. Chao. Gracias, Emma. Chao. Gracias.